Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas los que nos están siguiendo hoy por la señal en vivo. Hoy, junto a los expertos invitados, compartiremos con ustedes el esfuerzo transfronterizo que Brasil, Bolivia y Paraguay realizan juntos para proteger el Pantanal, uno de los humedales más grandes y mejor conservados del mundo, con una extensión de 158.000 kilómetros cuadrados que cubre parte de los tres países. En 2001, el bioma fue reconocido como el humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar. Durante este webinar mostraremos parte de los contenidos que han sido publicados en la revista Ciencia Pantanal, que está disponible en el sitio web de WWF de los tres países que comparten este trabajo. Esta revista fue creada el año 2014 y publica estudios y contribuciones de científicos para ampliar el conocimiento del complejo bioma del Pantanal, tanto por parte de los habitantes como por parte de los visitantes. Nuevamente, muchas gracias por sumarse a esta conversación y los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión en vivo. Para iniciar, le damos la bienvenida a Patricia Roche, especialista de proyectos en BBF. Ella es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Nacional de Asunción con una maestría en práctica de conservación de la biodiversidad de Catié, en Costa Rica. Anteriormente se desarrolló como técnica socioambiental en el Programa Nacional de Turismo de la Senatur. Fue jefa de trabajos prácticos de las cátedras de manejo de áreas protegidas, educación ambiental y bioquímica en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, además de realizar trabajos de consultoría para organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de los gobiernos de Paraguay y Costa Rica. Antes de formar parte del equipo de WWF, realizó un voluntariado profesional en la oficina de People and Conservation del Table Mountain National Park en Sudáfrica. Patricia nos hablará sobre el ordenamiento territorial participativo para un futuro sostenible en el Pantanal paraguayo. Patricia, bienvenida. Te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Bueno, justamente voy a empezar a hacer una de las primeras presentaciones para comentar uno de los artículos que escribimos junto a otros colegas dentro de la oficina. Y para eso me gustaría compartir mi pantalla con una pequeña presentación. Me avisan si es que se ve. Este artículo, titulado Ordenamiento Territorial Participativo para un futuro sostenible, lo escribimos junto a otros colegas en la oficina, Alberto Esquivel, Andrea Garay, Karina Mancilla, Karin Musala y quien les habla, Patricia Roche. Escribimos porque estuvimos trabajando justamente junto a muchas otras organizaciones de la sociedad civil, así como también con otras instituciones gubernamentales, en lo que es el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del distrito de Bahía Negra. Justamente este es un proyecto piloto que se llevó a cabo en el Pantanal paraguayo. Para darles un poco de contexto inicial, el Pantanal, como bien saben, y es el motivo que nos une acá a todos, es un gran bioma que es compartido por tres países, Bolivia, Paraguay y Brasil. Y aunque la mayor parte se encuentre en Brasil, también tenemos un poquitito de Pantanal en Paraguay. Y justamente su superficie es algo que va variando bastante, entre 180.000 a 340.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de la época de inundación y también porque es difícil definir sus límites. Y justamente esta dificultad en la definición de los límites también se refleja en Paraguay. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando se hacen las limitaciones a nivel internacional, el Pantanal va entrando tímidamente en el país, como se puede observar en el mapa. Va saliendo, va entrando tímidamente en la región del Chaco paraguayo. Sin embargo, a nivel país, nosotros tenemos otra limitación que incluye a una superficie mucho más grande, como se puede ver en la segunda imagen. Entonces, esta dificultad de incluso definir dónde está el Pantanal en el país lleva a que haya bastante confusión y mucha gente no conozca que tenemos esta gran ecorregión allí. Disculpa, El Pantanal, ¿sí? Patricia, no estamos viendo tu presentación. Creo que no está Ah, en pantalla, no la estamos viendo.
No sé si ya puse para compartir, no sé si la anfitriona puede darme la posibilidad. ¿Me avisa? Sí, ahí está. Entonces, Ya, ves si le avisas cuando quieras que pase la sí, diapositiva. ya, yo Perfecto. voy pasando. Entonces, bueno, está el Pantanal paraguayo, este es el nombre del artículo, y como les había comentado, existe el Pantanal en estos tres países que estamos compartiendo, pero con diferentes superficies, ¿verdad? La mayor parte está en Brasil, pero también tenemos Pantanal en Paraguay. Y como podemos ver ahí, pueden ver en el mapa, existen diferentes superficies del Pantanal. A nivel internacional entra tímidamente en el país, sin embargo, dentro de Paraguay tenemos una superficie, una corregión definida por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente, y que podemos ver en la imagen, en la segunda imagen en la pantalla. Aquí podemos ver que justamente se comparte el Pantanal, está en lo que nosotros conocemos como el Chaco paraguayo y está compartido junto a otras ecorregiones, entre ellas lo que es el Cerrado en la parte norte del país, también los médanos del Chaco, el Chaco húmedo y el Chaco seco. Lo que es el Pantanal en sí, según el Ministerio de Ambiente del país, tiene 42.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero algo que llama la atención es que muy poco del Pantanal está efectivamente protegido. De lo que es su sistema de protección, el 12% está en territorios indígenas, sin embargo, un porcentaje mucho menor está dentro de lo que son áreas protegidas. Y acá es donde quiero entrar a comentarles la importancia que tiene el Pantanal para el país. El 60% de las aves de todo el país se encuentran en la ecorregión del Pantanal. Es hogar del felino más grande de América, el jaguarete, como le decimos en el país, o jaguar, que está en peligro crítico. Y es también hogar de muchas otras especies que se encuentran en diferentes categorías de amenaza. Sin embargo, en esta ecorregión, todas las riquezas y las consecuencias de los pulsos de inundación que tiene la ecorregión en sí van condicionando no solamente los modos de vida de la gente, sino también la producción, las carreteras, la accesibilidad en el sitio. Y aquí es donde le quiero hablar de un distrito en particular, que es el distrito de Bahía Negra, colindante con Brasil y con Bolivia, y que tiene representatividad del Pantanal en el Paraguay. Este distrito es el segundo más grande del país, tiene cerca de 3 millones de hectáreas y es el distrito que tiene la mayor cantidad de áreas protegidas dentro de todo el Paraguay. Además, el distrito entero está dentro de una reserva de biosfera, tiene varias comunidades indígenas, de hecho, la mayor parte de su población es del pueblo Ixir, y también hay algunas comunidades y familias que viven en aislamiento voluntario, que son los ayoreos. Este distrito es bastante particular porque, como les mostré, tiene esa entrada de Pantanal, pero también tiene ciertas zonas de transición hacia lo que es el Chaco seco y el Cerrado en el país. Este distrito tiene otra particularidad, que fue creado en el 2005, o sea, es un distrito bastante nuevo y tiene el 9% de la superficie del país con apenas un poco menos de 3.000 habitantes. Entonces, esta conjugación de características le hace a Bahía Negra bastante particular y es justamente lo que nos llevó a que hagamos este primer ejercicio piloto junto con muchas otras organizaciones para lo que es el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del Distrito. Según la Ley Orgánica Municipal en el país, cada municipio tiene que tener 2 herramientas de planificación para la gestión territorial. Por un lado, un plan de desarrollo sustentable y por otro lado, lo que llamamos un POT, que es un plan de ordenamiento urbano y territorial. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en lo que es este POT y es de lo que les voy a hablar ahora. Rápidamente también pueden leer un poco más en la revista. Existe una guía a nivel país de cuáles son los pasos o qué cosas debería contemplar este plan de ordenamiento. Primero se hace un relevamiento de información, se consigue toda la información que sirva de base para conocer más el distrito. Luego se define una estrategia territorial de manera participativa, o sea, es ir viendo con la población
a dónde quiere llegar el distrito, qué es lo que le gusta, a cómo se ve la visión a largo plazo. Luego hay que pasar ya, en base a toda esta información que se tiene, a hacer ese proyecto y ya plasmar como a mapas, a zonificación. Sin embargo, este proceso, justamente como les voy a estar mostrando, fue bastante participativo y eso hizo que tenga un montón de ajustes que de hecho hasta ahora estamos teniendo. Y por último, esto se debe plasmar en una ordenanza municipal que va a ir regulando, va estableciendo las zonas dentro del distrito y bueno, y también un estudio de impacto ambiental para ver cuál es el impacto que tendría este plan. El POUT en Bahía Negra nos llevó bastante tiempo. Como les había dicho en un inicio, fue un proceso piloto a nivel país de esta envergadura, aparte de que es un distrito muy grande. Empezamos en el 2016 conformando un grupo llamado Mesa POUT, le llamamos, donde estamos varios actores, somos como 20 instituciones entre públicas, privadas y de la sociedad civil, representantes del distrito de Bahía Negra, en donde se fue trabajando en las diferentes fases que les estuve mostrando más atrás. Hoy en día ya nos encontramos en el 2020 en la fase final, ya están con los últimos ajustes del plan y ya estamos en proceso de la elaboración del estudio de impacto ambiental y plasmando ya una ordenanza municipal, lo que es el plan de ordenamiento. La particularidad de este ejercicio que estuvimos practicando durante estos años es justamente esta mesa POUT, que es la que permitió que tenga representatividad del distrito y que se puedan ver reflejados en ese plan los intereses, las necesidades de todos los sectores de habitantes de este lugar y también que pueda justamente respetar toda esa base de sostenibilidad que debería tener el plan de ordenamiento. Entre algunas de las cosas que estuvimos haciendo durante este tiempo fue generar información, porque si bien el distrito es uno de los más grandes del país, el acceso a la información es una gran limitante con la que nos encontramos y también la accesibilidad, ya que gran parte del año el distrito se encuentra inaccesible por el estado de las carreteras y justamente por esta particularidad que tiene el Pantanal en sí. Elaboramos un mapa Zulu, le llamamos nosotros, que es un mapa que va identificando diferentes zonas dentro del territorio y aquellas que son más importantes para su conservación. Y vamos identificando cuáles son las áreas prioritarias de conservación dentro. Hicimos varios estudios hídricos, incluso se llegó a determinar una nueva red hídrica ya como a escala más local, para ir identificando no solamente los cursos hídricos existentes, sino también los palocauces y aquellos intermitentes dentro del distrito. Se hicieron algunas modelaciones con respecto a algunos acuíferos que son importantes para la recarga hídrica del distrito. También se trabajó con el sector agroganadero para ir identificando cuál es la visión de sostenibilidad, a dónde apuntan a futuro, cuáles son las diferentes áreas que tienen mayor potencial dentro de Bahía Negra. También estuvimos acompañando con varios estudios antropológicos, sobre todo con los pueblos Ishir, que se encuentran mayoritariamente dentro del distrito, pero también tratando de entender la dinámica de otras comunidades que se encuentran ahí. Y se generó muchísima información. Sin embargo, toda esta información técnica, que fue súper importante durante todos estos años, se vio acompañada de un amplio proceso participativo. Como les comenté, formaron parte de este proceso muchas instituciones públicas, como la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Urbanismo, pero también las poblaciones locales. Recorrimos diferentes lugares dentro del distrito, algunos bastante inaccesibles, pero para llevar la información y sobre todo para escuchar cuáles eran los intereses de los pobladores del sitio. Todo el proceso contó con la consulta libre previa e informada a las diferentes comunidades indígenas. Hicimos muchísimos talleres para poder identificar esa estrategia territorial, que es a dónde apuntan como distrito. Se hicieron varias socializaciones durante todo el proceso y eso implicó varios ajustes durante todos estos años. Y ya finalmente lo que nos queda como para culminar este primer gran desafío a nivel país es llegar a las audiencias públicas una vez que tengamos el documento final súper definido en base a los comentarios y observaciones de todas las personas. Hoy estamos en ajustes finales y nosotros como organización más bien fuimos
facilitadores junto con otras, como por ejemplo IDEA y URA Paraguay, para llegar a lo que es este primer ejercicio de plan de ordenamiento a nivel país. Están ajustes finales, pero creo que la riqueza de todo esto es el aporte que se tuvo de la sociedad civil, de los pobladores locales, de las instituciones gubernamentales, en poder construir este documento, cuyo gran desafío final será no solamente tener el plan de ordenamiento, sino llevarlo a su implementación. Entonces, estamos culminando este primer desafío, pero estamos por empezar otro grande, que es la implementación de este plan de ordenamiento del distrito de Bahía Negra, que justamente tiene representatividad de lo que es el Pantanal en Paraguay. Entonces, muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta que tengan sobre este proceso bastante rico que estuvimos viviendo durante todos estos años. Muchas gracias, Patricia. Qué importante todo lo que nos has mencionado y compartido con nosotros. Realmente es importante el cuidado del Pantanal por sus increíbles características y asombrosa biodiversidad, ¿no? Entre ellas la cantidad de especies de aves y del jaguar que tú misma nos mencionaste, ¿no? Y por supuesto todas las comunidades que se encuentran ahí. Bueno, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de la transmisión en vivo en las distintas plataformas de WWF, tanto de Bolivia, de Brasil y de Paraguay. Vamos a tratar de contestarlas todas al final del conversatorio. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo tema, caimanes, cuando el manejo conduce a la conservación. Este tema estará a cargo de Alfonso Llobet, biólogo con maestría en conservación y manejo de fauna silvestre, más de 10 años de experiencia en la planificación, evaluación y monitoreo de planes de manejo de fauna, así como un monitoreo de poblaciones de fauna silvestre. Tiene una amplia experiencia en biocomercio sostenible, cadenas de valor, uso sostenible de fauna silvestre y productos forestales no maderables, así como empoderamiento de actores locales con relación al uso sostenible de biodiversidad nativa. Es autor y coautor de más de 15 publicaciones en medios científicos y académicos sobre la temática de conservación y manejo de fauna silvestre. Especialista en conservación y manejo de cocodrilianos, con 14 años de experiencia de trabajo tanto en Bolivia como en Venezuela, y es miembro del comité directivo del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Actualmente es responsable de la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos en WWF Bolivia. Y bueno, para este tema también vamos a contar con la presencia de Marcel Caballero Ríos, licenciado en Ciencias Biológicas, con posgrado en Gestión Territorial y Áreas Protegidas, y con amplia experiencia en manejos de proyectos productivos, educación ambiental y manejo de áreas protegidas. Bienvenidos a ambos y bueno, les cedemos la palabra. Muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla para explicarles un poco cuál fue la lógica de trabajo y cómo se construyó el plan de manejo de caimán yacaré para el Anisa Matías en la zona del Pantanal. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Bueno, la lógica de trabajo inicial fue tratar de generar incentivos para la conservación de este humedal, que es el humedal continuo más importante del mundo. El Anmi San Matías hace parte del Pantanal, se encuentra en el extremo este de Bolivia y gran parte del Anmi es parte del área de inundación permanente del Pantanal. En Bolivia desde hace muchos años tenemos un programa nacional para la conservación y el aprovechamiento sostenible de caimán yacaré, que es la especie más abundante que tenemos en el país. Tenemos estimaciones que nos arrojan resultados poblacionales de entre 2 y 4 millones de individuos en todo el país y una región muy importante en términos poblacionales de yacarés es sin duda el Pantanal, tanto por la abundancia de los animales como por la disponibilidad de hábitats. El actual programa de aprovechamiento que tenemos está basado en una reglamentación que salió el año 2002, que a lo largo del tiempo ha tenido una serie de ajustes.
con un enfoque de manejo adaptativo. Un año clave durante el programa de aprovechamiento del lagarto en Bolivia es el año 2006. Si se fijan en esa gráfica, antes del año 2006 podían ver que las estancias ganaderas tenían un peso específico relativamente alto en cuanto a la asignación de cuotas de cosecha a nivel nacional. Pero a partir de que se incorporaron los planes de manejo como una lógica para mejorar y fortalecer las capacidades locales de aprovechamiento, para que los actores locales pudieran hacerse cargo de la gestión del recurso, y se invierte la relación y se incrementa el peso específico de los pueblos indígenas, de las tierras comunitarias de origen, de las comunidades, dentro de lo que es el aprovechamiento sostenible de esta especie. A manera de contexto, Bolivia ha estado desarrollando cosechas. Bolivia tiene una cuota frente a CITES, inscrita en CITES, que es la convención que regula el tráfico de especies amenazadas. Tiene inscrita una cuota anual de 50.000 animales. Y las cosechas a nivel nacional han estado fluctuando entre 30.000 y 40.000, con un promedio de entre 30 y 35.000 animales cosechados durante los últimos años a nivel nacional. En este marco, empezamos el trabajo realizando un diagnóstico poblacional sobre la especie en el ANMI San Matías. Esto implicó varias campañas de muestreo con métodos estandarizados. Trabajamos en coordinación con la zonificación del área protegida, y dentro de esta zonificación identificamos cuáles serían las áreas con mayor o menor potencial de aprovechamiento del lagarto, que es el que llamamos. Se trabajó con 13 comunidades y con 30 propiedades privadas, y la mayor parte del trabajo se llevó a cabo con pobladores de las mismas comunidades y con trabajadores de estas estancias, de estas propiedades privadas. Adicionalmente, se realizaron una serie de diálogos semiestructurados y talleres para poder también rescatar la experiencia local y el conocimiento local de las comunidades sobre la especie y su manejo. El análisis de la información lo llevamos a cabo utilizando los criterios que nos brinda la norma, las mismas categorías de tamaño que se establecen en la norma, los índices de abundancia relativa, la clasificación de cuerpos de agua que fue desarrollada por el Museo Neuquén, y se realizó un análisis poblacional discriminando tipos de cuerpos de agua, entendiendo que la distribución de la abundancia y la estructura no es uniforme en todos estos lugares. Se trabajó en 88 puntos de muestreo dentro del ANMI San Matías para poder analizar aquellos lugares que tenían mayor o menor potencial para el aprovechamiento, y se fortalecieron las capacidades de 30 comunarios, de 7 guardaparques, con lo cual se pudo iniciar la construcción de una línea base para el sistema de monitoreo que está asociado al aprovechamiento del lagarto. Se encontraron valores de abundancia muy variables. Los lugares donde mayor cantidad de animales se identificaron fueron las bahías y las lagunetas, y es donde mayor énfasis se puso para aspectos que tienen que ver con el manejo de esta especie. La estructura poblacional que encontramos nos dio las posibilidades de poder aprovechar sosteniblemente estos individuos. La norma nos pide que por lo menos el 15% de los individuos, sin contar los neonatos, deberían ser machos adultos, y nosotros, sin contar los neonatos, encontramos casi un 40% de machos adultos, lo cual nos sugiere que es una población que puede ser sujeta a cosechas selectivas. El modelo de cosecha que se utiliza en Bolivia, de acuerdo a la norma, es un modelo que ha sido probado y es sostenible. Es la extracción de una cuarta parte de los machos adultos de la población, que en términos absolutos se traduce en una cosecha entre el 5 y el 8% de los individuos. Y este tipo de cosechas es sostenible porque por la misma reproducción y el reclutamiento, estos individuos inmediatamente son reclutados nuevamente de la clase 3 a la clase 4, una vez que son cosechados. Vimos que había una estructura poblacional muy variable en función también de los tipos de cuerpos de agua, y esto también tiene implicaciones interesantes de manejo. Si se fijan, las lagunetas son unos lugares que aparentemente son los criaderos de los animales, y son lugares que para efectos de manejo se los dejó como reservorios, y se concentraron las cosechas en los ríos, en las lagunas y en los estanques artificiales que había en las propiedades privadas.
Un aspecto clave dentro del aprovechamiento fue el desarrollar una estructura que se haga cargo del manejo. Les había comentado que uno de los enfoques del plan era fortalecer las capacidades locales, y para esto se desarrolló una estructura de forma muy participativa que estaba compuesta tanto por autoridades como por las mismas poblaciones, sus organizaciones, y con el apoyo técnico de organizaciones de la sociedad civil y la academia. En general, el enfoque del plan de manejo fue el empoderamiento de los actores locales para que ellos mismos puedan hacerse cargo de la gestión del recurso, la búsqueda de un uso más integral del lagarto, utilizar la planificación como un eje transversal, la implementación de mejores prácticas para la cacería, para la remoción del cuero, para el uso de la carne, la generación de valor agregado en la medida que fuera posible, y la generación de información confiable que pueda servir de base para la toma de decisiones sobre la gestión del recurso, asociado a un sistema de rendición de cuentas que estaba profundamente vinculado a los usos y costumbres de las organizaciones locales. Mucha información valiosa salió de talleres comunales. El tema participativo fue un eje clave durante el desarrollo del aprovechamiento del plan de manejo. Y el producto fue poder contar con una zonificación para el aprovechamiento lagarto que era coherente con la zonificación de manejo del área protegida, con la disponibilidad de hábitats acuáticos, con las características poblacionales de la especie y con la distribución social que había también dentro del área protegida. Dentro de esta zonificación de manejo se identificaron aquellas áreas sujetas a cosecha. Las manchas cafés son áreas comunales, las manchas amarillas son diferentes estancias que están involucradas dentro del plan de manejo, dentro del área protegida y su zona de influencia. Y en cuanto a la implementación del plan, como aspectos positivos podemos indicar que el incremento en la valoración del recurso también generó un incremento en la valoración de los ecosistemas acuáticos. Hubo una muy alta implicación y participación de los actores locales. Hubo una gran confianza entre esta vinculación que hubo entre las comunidades y el CERNAP y el Cuerpo de Protección y la Dirección del ANMI San Matías para la ejecución de las actividades. Mucha transparencia durante la ejecución del proyecto y se hizo disponible la información tanto a las comunidades como a sus organizaciones para que puedan tomar decisiones. Entre algunos puntos débiles, en algunos momentos hubo como una disminución en la participación de las autoridades locales con respecto a la ejecución de las actividades, pero se trató de subsanar esto incrementando la participación de las mismas comunidades en todo el proceso. Y en algunos casos también hubo como una falta de participación de los dueños de los predios ganaderos para poder involucrarse un poco más. Esto es lo que yo les podría comentar en cuanto a lo que ha sido el desarrollo del manejo de yacarés, y me gustaría si Marcel puede comentarnos algunos aspectos, algunas lecciones y algunas experiencias con respecto ya al aprovechamiento de la especie. Me parece que estás en mute, Marcel. Buenos días. Bien, para complementar lo que decía Alfonso, el año 2014 WWF apoyó el estudio para la elaboración del plan de manejo de lagartos para el ANMI San Matías. El 2015 se hizo todo y este fue aprobado se aprobó con la participación de 14 predios o estancias y 7 comunidades indígenas. También aprobado el manejo anualmente. Ellos se reúnen, ¿no? Hacen una rueda de negocios donde los representantes del impulsor de cada comunidad van, ¿no?, a una rueda de negocios que generalmente lo hacen en Beni, Bolivia.
y esto es convocado por la DGBAP, ¿no? Que es la Dirección General de Biodiversidad. Y en este lugar hacen la rueda de negocios con las empresas, con las curtiembres, y fijan un precio, ¿no? Posteriormente, a través de una resolución, ese precio lo estandarizan para todo Bolivia y es aprobado, ¿no? A través de una resolución. Ya en la práctica, en las actividades, como bien lo decía Alfonso, se realizó una capacitación previa a los cazadores, ¿no? Para que trabajo. Como el Pantanal es inmenso, especialmente en la zona de San Matías, ellos tuvieron dificultades en el transporte, ¿no? Ya que los caminos en época de lluvia, precisamente cuando se puede octubre, noviembre, diciembre. Esa es una de las grandes dificultades que tienen los caminantes para poder sacar la carne, el cuero, la carne, que actualmente no siguen esas dificultades. Pero el problema fue en el tema de la carne. Ya para poder vender la carne se necesitaba una cadena de frío. Y se logró hacer una rueda de negocios el 2018 con las empresas aquí en Santa Cruz que tienen permiso para vender ese tipo de carne, con lo cual también eso fortaleció, ¿no? A estas comunidades para que no desechen esa carne y puedan comercializarla también aparte del cuero, ¿no? Es uno de los grandes beneficiarios en realidad son los cazadores, ¿no? En la zona, que esta actividad de cacería de lagarto, cosecha de lagarto, beneficia, ¿no? A 210 familias de forma directa o indirecta. ¿Ya? Y actualmente tienen que actualizar, ¿no? su plan de manejo que vence el 2020, este año. Eso tienen que realizar un estudio para actualizar el número, ¿no? de lagartos que existen en dichos lugares y ver la posibilidad si se lo puede ampliar o se tiene que hacer una nueva propuesta, ¿no? Para este trabajo. Pero de esa forma pueden comercializar todo el lagarto su carne. Lecciones aprendidas, ¿no? De la cosecha de lagarto en el año San Martín. Hola, bien, gracias. Eso sería como resumen, ¿no? De las actividades que se han venido realizando en estos años, ¿no? En la implementación del plan de manejo de lagartos en el AMI San Matías. Muchísimas gracias. Importante recalcar que Marcel es investigador asociado del Museo de Historia Natural Noel Kempff y tiene una amplia trayectoria también en áreas protegidas subnacionales y nacionales, ¿no? Además de haber sido director del AMNI San Matías. Entonces, muchísimas gracias por la contribución de ambos, de Alf y de Marcel. Bueno, ahora vamos a pasar junto a nuestros compañeros de Brasil. Conoceremos sobre el manejo controlado de fuegos, otro de los temas tratados en la revista de Ciencia Pantanal. Para ello, vamos a dar la bienvenida a Julia Bock, analista de conservación, graduada en biología por la Universidad Católica de Campo Grande, Mato Grosso, en Brasil. Ella tiene máster en desarrollo local y especialización en gestión forestal y ambiental. Julia tiene más de 20 años de experiencia en conservación ambiental, ha trabajado con áreas protegidas en organizaciones no gubernamentales y gubernamentales en el estado de Mato Grosso y trabaja en WWF Brasil desde el año 2010, con actividades dirigidas a proyectos ambientales y al uso sostenible de recursos naturales para el Pantanal y el Cerrado.
Junto a ella también estaremos con la presencia de Alejandra de Matos, analista ambiental del Sistema Nacional de Combate de Incendios Forestales. Es especialista en incendios forestales y gestión de incendios, tiene experiencia en investigación de incendios forestales, manejo integrado de incendios y es instructor en cursos de capacitación para brigadas de prevención y combate. Fue uno de los coautores del artículo Manejo Controlado de Fuego de la revista Ciencia Pantanal en su 5ª edición. Muchas gracias, bienvenidos a ambos y Julia, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Soy Julia, trabajo en la oficina de WWF Pantanal en Brasil. Con mucho gusto estoy acá para tratar el tema de fuego con Alejandra, que es un parceiro, un socio local de gran importancia para los trabajos de protección ambiental. Alejandra es del Instituto Brasileño de Medio Ambiente. La pantalla, Bruna. Ok. Hoy vamos a tratar sobre el manejo integrado del fuego. Es un trabajo de gran importancia para el Pantanal brasileño, como los colegas de Bolivia y Paraguay hasta dito. El Pantanal es un bioma integrado, es conjunto en los 3 países. El fuego es una amenaza, pero también es algo muy tradicional del Pantanal para la biodiversidad. Para iniciarmos la presentación, tenemos que, en vista el escenario actual, que nos lleva a enfrentar varios desafíos. Pero en este momento estamos enfocados en el desafío de crecimiento de la población y el aumento de los padrones de consumos que irán duplicar la demanda por alimentos y la demanda por los recursos naturales. Y con esto, las condiciones de vida estarán seriamente comprometidas. Con este escenario, entendemos que la solución no es algo fácil y necesita, sí, urgentemente de cambios sistémicos. Próximo. Y el fuego en el Pantanal es una de estas amenazas. Como Patricia has mencionado, Pantanal es un gran humedal, es lo más grande del planeta, tiene más de 4.700 especies, compartido con Bolivia y Paraguay. Es un patrimonio nacional brasileño, pero también es un patrimonio mundial. Dentre las amenazas del Pantanal, destacamos acá los proyectos de infraestructura, los proyectos de vías fluviales, las conversiones de pastizales y los modelos insostenibles de producción. ¿Y cuáles son las soluciones? Como has dicho, es un complexo de soluciones, pero en este momento estamos enfocados en el fortalecimiento de áreas protegidas, viendo assim como a restauração dos serviços ecossistêmicos, a gestão integrada de água, porque a água é um componente muito importante para o Pantanal, para sua regulação hídrica, e esse trabalho tem que ser feito com os parceiros locais, como a Alejandro, IBAMA, ICMBio, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, e os governos de Bolívia e Paraguai. Outra ação muito importante é a ação com mercados responsáveis, geração de conhecimento, que é o foco deste trabalho, e o compromisso social e boas práticas produtivas. O próximo. Uma das ações que eu e Alejandro participamos conjuntamente com outros sócios de Brasil
está enfocado en el Comité Interinstitucional para prevenir y combatir los incendios forestales en el estado de Mato Grosso del Sur. Este comité se inició en 2000 y tiene como objetivo principal tratar todas las acciones de discusión, gestión coordinada del fuego, monitoreo, cómo combaterlos, cómo prevenirlos. Este comité es un comité de varios socios del gobierno de Mato Grosso do Sul, como Departamento de Bombeiros, Defesa Civil, o IBAMA, ICMBio, Polícia Militar Ambiental e a sociedade civil, da qual eu estou aqui representada. E outra forma de trabalho de nós é o conhecimento e as publicações. Uma destas está sendo a revista Ciência Pantanal. Esta revista, em sua última edição, contou com este artigo enfocado em el manejo controlado del fogo, em que vários sócios escreveram esta matéria, e um deles é Alejandro. O manejo controlado del fogo é uma ferramenta muito utilizada no Pantanal e no Cerrado. Pero em Pantanal é uma ferramenta muito importante, que é utilizada para a renovação das pastizales nativas, desde a chegada do homem em el bioma Pantanal. O uso de fogo, usada de maneira imprópria e maneira sem bom manejo, pode causar grandes danos à fauna e flora. E, sendo assim, é muito importante termos a real manejo adequado para que esses fogos não causem maior quantidade de emissões de gases de efeito estufa. E agora passo para meu colega Alejandro, que vai falar pouquinho sobre a perspectiva do IBAMA no manejo do fogo. Bienvenido. Muy bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a hablar un poco de incendios forestales en Brasil, en Pantanal específicamente. Yo trabajo en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, el IBAMA. Es una agencia federal que se ha creado en febrero de 89. Tiene como principales atribuciones la Fiscalía Ambiental Federal. Nosotros tenemos un poder de policía ambiental en el país. También nosotros somos responsables por las emisiones de permisos ambientales para grandes obras como carreteras, usinas hidrelétricas, entre otros. También con control de calidad ambiental, que pasa por importaciones de neumáticos, de control de emisiones de los autos, otras cosas más. Y también la prevención y combate a los incendios forestales en el país, más específicamente en las áreas federales. Próximo. Entonces, el PREVEFOGO es el Centro Nacional de Prevención y Combate a Incendios Forestales, que está ubicado dentro de una estructura de IBAMA. Entonces, nosotros trabajamos con la gestión de incendios forestales no IBAMA, en IBAMA, dentro de PREVEFOGO. Por favor, próximo. Entonces, los incendios forestales, hay un impacto significativo en el ambiente. Tenemos los problemas ambientales, los impactos ambientales locales, que se va desde degradación de suelo, desertificación, sedimentación de los ríos. Próximo. Y daños directos e indirectos en la fauna, como la muerte directa pelo fuego en los animales, también como la pérdida de
locales de nidificación, de reproducción y también el agotamiento de la comida, por ejemplo. Y también, próximo, por favor, tenemos los impactos por los incendios forestales, los impactos regionales, como la alteración de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Otro. Y también hablamos también de impactos globales, como la emisión de gases de efecto invernadero ocasionada por los incendios forestales. Hay acá una información reciente causada por la pandemia, que en el resto del mundo, todos los países tuvieron una reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Pero el Brasil, si no se puede estar enganado, es el único país en el mundo que tuve un aumento de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente ocasionado por la deforestación e incendios forestales en la región de la Amazonía. Entonces, hay un contrasenso en Brasil, cuando el resto del mundo hay una disminución de emisión de gases de efecto invernadero, en Brasil hay un aumento de emisiones. Próximo, por favor. Entonces, ahí está una imagen donde hay una imagen a la izquierda, incendios forestales activos, y a la derecha emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces hay una correlación muy próxima entre incendios forestales y emisiones de gases invernaderos. Hay un estudio hecho en 2010 por algunos expertos en incendios forestales que hicieron una estimativa de 2 billones de toneladas de carbono por año provenientes de incendios forestales hecho por las emisiones de gases de efecto invernaderos también. Otro. Ahí está la animación. Se puede ver una correlación bastante en los puntos rojos, que hay una coincidencia, es muy próximo la correlación de gases de efecto invernadero e incendios forestales. Se puede mirar las dos imágenes al mismo tiempo. Sí, próximo. Entonces, pero no, ni siempre el fuego es malo, ¿no? Tenemos que tener un poco de cuidado cuando nosotros hablamos de fuego, de incendios forestales, de cómo usar el fuego bueno. Entonces, nosotros tenemos acá una diferencia, que tenemos que hablar de fuego malo, que son los incendios forestales, y el fuego bueno, que se puede utilizar para diversas ocasiones. Entonces, en la ganadería, por ejemplo, tenemos el uso del fuego para renovación de pastizales y también para el control de plagas. Entonces, es un uso bueno del fuego. Por eso tenemos que tener un conocimiento de cómo hacer el uso del fuego y hacer el uso bueno del fuego. Próximo, por favor. En la prevención de incendios también se puede utilizar el fuego. En la construcción de aceros, de cortafuegos, también se hace el uso del fuego como para la construcción de cortafuegos, que nosotros llamamos de aceros negros o de cortafuegos negros. Próximo. Y también como un estimulante de la frutificación. Entonces, acá tenemos yo no sé cómo hablas de genipapo, pero es una fruta que tenemos en nuestra sabana, en un cerrado. Y entonces, la figura, la imagen superior, en el canto izquierdo, tenemos un genipapo que ha golpeado por incendios forestales. Y el otro, abajo, tenemos un fruto que se ha estimulado por el fuego bueno. Entonces, se puede mirar que el tamaño del fruto
si el fruto que tiene su estímulo por fuego, hay una producción mucho mejor y con más producción. Pues, próximo, por favor. Entonces, ahí entramos en un concepto que nosotros en Brasil ahora estamos trabajando, que es el manejo integrado del fuego, que es la integración de la gestión de los incendios, que se pasa por la prevención, la preparación, el combate, propiamente dicho, de los incendios forestales, y el uso del fuego por la prevención, por ejemplo. Y también la cultura del fuego, las necesidades sociales, económicas y culturales del uso del fuego. Entonces, como Julia hablaste anteriormente, si el hombre necesita usar fuego para manejar su ambiente. En Pantanal es muy claro que el fuego es un uso cultural y social y económico para la producción de ganado en Pantanal. Entonces, nosotros tenemos que llevar en consideración el uso o la cultura del fuego, las necesidades sociales, económicas y culturales por parte de la población. Y también la ecología del fuego. Esto es muy importante porque hay biomas, hay ambientes que necesitan de la presencia del fuego en determinadas regiones. Entonces, nosotros tenemos que investigar la sensibilidad, la tolerancia o dependencia de plantas y animales al fuego. Próximo, por favor. Entonces, hay expertos en incendios forestales, en estudios del fuego, que muestra para nosotros esta imagen, donde los locales que están en rojo son regiones que son dependientes del fuego. Las áreas que están en verde son sensibles al fuego. ¿Qué eso nos quiere decir? Que las áreas en rojo necesitan de la presencia del fuego. En su historia natural, en su evolución, el fuego siempre estuvo presente en estos locales. Entonces, nosotros no podemos sacar el fuego de este sistema. El fuego es importante, es importante dentro de este bioma, dentro de esta región. Entonces, nosotros no podemos sacar este agente perturbador ecológico de este sistema. Hay especies de animales y de plantas que necesitan de la presencia del fuego para su sobrevivencia. Próximo, por favor. Entonces, dentro de este concepto, tenemos que pensar que sacar el fuego del sistema no es lo más recomendable. Entonces, acá tenemos un comparativo estacional del bioma Pantanal, donde nosotros sabemos que agosto, septiembre y octubre son los meses con más incendios forestales en el bioma Pantanal. Próximo, por favor. Ahí acá está un poco de nuestra acción, como nosotros trabajamos en Mato Grosso do Sul, con las brigadas de prevención y combate a incendios forestales. Nuestras brigadas están ubicadas principalmente en las tierras indígenas y también en la ciudad de Corumbá, que hay una gran parte del Pantanal sul-mato-grossense está ubicada en Corumbá. Próximo. Creo que está ahí, sí. Ahí tenemos un problema legal con la legalidad de uso del fuego en el distrito de Mato Grosso do Sul. Tenemos una prohibición del uso del fuego en Pantanal que se empieza en 1 de agosto, se queda hasta 31 de octubre. No se puede usar fuego
de forma alguna. Entonces, todos los usos del fuego en este periodo es prohibido, es ilegal. Entonces, hay un estudio hecho por nosotros. Próximo, por favor. Ahí está. En este periodo donde el uso del fuego está prohibido, nosotros hacemos un cálculo que tenemos casi 600.000 hectáreas de área queimada en periodo de prohibición del uso del fuego. Hace una media de 5.200 hectáreas por día. Entonces, no es la prohibición que hay a hacer la disminución de los incendios forestales. No es una ley, no es un reglamento legal que hay a hacer la prohibición. Esto, los datos nos queda claro que no es la prohibición que hay a hacer la disminución de los incendios forestales. Próximo. Ahí está en un gráfico la serie histórica, pero está ahí 2019. Este gráfico es anterior a la época crítica porque 2019, el año pasado, tenemos un año muy intenso de incendios forestales que se quedó mayor que 2010, 2007. Tenemos un gran incendio. Este gráfico está con dados no actualizados. Próximo, por favor. Ahí está una serie de gráficos que nosotros adquirimos los datos de focos de puntos calientes y hacemos un gráfico de densidad. Y nosotros queremos mostrar con esta serie, se puede pasar próximo, por favor. Hay hasta 2019, hasta una serie ahí está. O que nosotros queremos mostrar en este gráfico que, paradoxalmente, las áreas que se quedan que tienen más incendios forestales son las áreas que tienen mayor inundación. Entonces, nas áreas que nosotros tenemos más agua, son las áreas que tienen más fuego. Pero, ¿por qué acontece eso? Porque las áreas que tienen mayor inundación, que tienen agua, son las áreas que hay más producción primaria. Las plantas, los vegetales, hay una producción muy intensa. Entonces, debido al impulso de inundación, tenemos agua en la época de inundación, regresamos a la agua en el canal principal del río Paraguay. Toda esta área que tenía agua, hay ahora combustibles secos disponibles a ser quemados. Entonces, tenemos más incendios donde las áreas donde tem más agua también. Próximo. Ahí está una interferencia también del efecto del El Niño y La Niña. También la ocurrencia de los incendios forestales. Los expertos necesitan estudiar un poco más sobre los efectos del Niño y La Niña para hacer una previsión más certera de los incendios, de la ocurrencia de incendios forestales en el Pantanal. Por favor, próximo. La otra diapositiva, por favor. Ahí está. Ahí son las curvas de inundación del río Paraguay en diversas localidades que también necesitamos cruzar estas informaciones de efecto del Niño, La Niña y también las curvas de inundación del río Paraguay para hacer una previsión, una previsión más certera de los incendios forestales en Pantanal. Otro. Ahí está para encerrar un poco nuestra presentación. Ahí está un gráfico de Víctor Resco de Díaz y Matías Boer, que son dos investigadores, uno de España, otro de Australia, que se pasa sobre los grandes incendios. Entonces, podemos hablar que los incendios los grandes incendios no son causados
por negligencias, por los tendidos eléctricos o por pirómanos. Y sí es un conjunto de factores que nos llevan a los grandes incendios forestales. No se puede hablar que los incendios forestales se inicia en la ignición, se empieza en la ignición. Hay factores bastante anteriores a eso, que es a decir, los grandes incendios forestales. Todo eso hablo para una conclusión que o que nosotros podemos manejar es lo combustible forestal. Entonces, como hablado anteriormente, el Pantanal necesita de fuego. Nosotros no podemos hablar de sacar el fuego del Pantanal, porque el Pantanal es un ambiente dependiente del fuego. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la gestión de los combustibles y así minimizar los efectos de los grandes incendios forestales y hacer uso bueno del fuego. Hacer el fuego en la época cierta, en la frecuencia correcta, y así nosotros disminuimos las emisiones de gases de efecto invernaderos, disminuir los impactos locales, regionales y globales de los incendios forestales. Creo que es eso que tenía que hablar para ustedes. Gracias por enquanto, aguardando las preguntas y todo más. Gracias. Muchas gracias a nuestros colegas por su participación. Qué importante conocer el manejo de fuegos y mucho más en estos momentos, ¿no? Bueno, sin decir más, vamos a pasar al sector de preguntas. Agradecemos a quienes han dejado sus consultas y comentarios en la transmisión en vivo. Hemos recibido una serie de comentarios, entre ellos, bueno, felicitaciones y saludos para nuestros invitados. Bueno, y además de un par de preguntas que las voy a leer para que puedan responderlas, por favor. Bueno, una de las preguntas, esta va para Patricia. En cuanto al ordenamiento territorial, ¿cuáles fueron los principales desafíos durante el proceso? Bueno, como les comenté, fue un proceso que llevó sus años, entonces tenemos muchas lecciones aprendidas, pero entre los principales desafíos, uno que es un distrito muy grande, son más de 3 millones de hectáreas, entonces hacer una planificación para una superficie tan amplia no es poca cosa. Y sumado a eso, la limitante en la información. Al inicio del proceso nos dimos cuenta que había mucha información que faltaba, sobre todo algo que no mencioné tampoco en la presentación es que al hacer la planificación no se le veía al distrito como algo separado, sino justamente en su interrelación con Bolivia, con Brasil. Entonces, generar esa información llevó su tiempo. Y uno de los desafíos que considero que, bueno, podría ser un desafío, pero también es su mayor riqueza, es el haber asegurado la participación de todos los sectores. Eso llevó su tiempo, pero justamente hizo que el proceso sea mucho más rico. Súper, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para Alejandre. Bueno, existen incendios por lo general provenientes del lado brasilero en la zona de Corumbá cada año, los que atraviesan la frontera y llegan a Bolivia, afectando el Parque Nacional Otuquis. Si bien en la zona brasilera puede ser usado para la limpieza de espacios de ganadería, pero no por ello debería permitirse los fuegos descontrolados que ingresan a estas zonas de protección. ¿Existe algún trabajo que se realiza desde las instituciones brasileras para evitar que se continúe vulnerando la zona del Pantanal boliviano? Esa es una buena pregunta, porque los incendios forestales no respetan una cerca, una frontera, se pasa por todo. Entonces, creo que iniciativas como esta que nosotros tenemos ahora es una acción que tenemos que avanzar para hacer acuerdos internacionales para combatir los incendios forestales transfronterizos. Entonces, y también creo que, como ha dicho en la presentación, el manejo del combustible en Pantanal es esencial para nosotros prevenir los grandes incendios. Entonces, tenemos que hacer acciones conjuntas
entre Brasil, Bolivia y Paraguay para hacer el manejo de los combustibles, para así evitar los grandes incendios forestales y problemas que se puede hacer en las áreas de preservación como los parques nacionales y todo más. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. También, bueno, nos llega una pregunta para, bueno, Alf y Marcel, no sé si nos podrían contestar. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta la especie de lagarto en el Pantanal? Gracias. Bueno, el momento en que empezamos a trabajar con el tema del aprovechamiento sostenible, una de las principales amenazas para el lagarto era la cacería ilegal. Y una cacería ilegal que se complicaba por la dificultad de implementar sistemas de control por parte de las autoridades. El momento en que empezamos a trabajar con estos modelos de aprovechamiento, incorporando criterios de sostenibilidad, fortaleciendo las capacidades locales, se incrementó el valor de uso del lagarto a ojos de las comunidades y ellos mismos se convirtieron en guardianes del lagarto en la medida que los lagartos, en la medida que los hábitats acuáticos les brindaban algún beneficio, a ellos les importaba que se sigan conservando los lagartos y esos humedales. Entonces empezó a desarrollarse un esquema de control social para disminuir la cacería ilegal y se evitó o disminuyó significativamente una de las amenazas que había sobre la especie en la zona. Correcto. Y bueno, y un poquito yendo en el mismo tema, si nos podrían contar un poquito cuáles son los desafíos que existen en adelante para la implementación del plan de manejo. Bueno, hay varios. En todo plan de manejo, el desafío es lograr la sostenibilidad en sus diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito biológico, sino también la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad política. En este momento, el mercado internacional de pieles, que es uno de los últimos eslabones del mercado al que llegan los productores de lagartos, ha tenido una disminución significativa en cuanto al interés sobre las pieles de Latinoamérica particularmente y las pieles de las especies que tenemos en Sudamérica. Entonces, estamos en una coyuntura en la que a las comunidades les está costando trabajo conseguir mercados nacionales para poder acomodar sus pieles y porque son estos mercados nacionales los que a su vez exportan las pieles a los mercados internacionales. No sabemos si es algo temporal o va a ser un problema que vamos a tener que enfrentar durante un largo periodo. Ahora, tal vez Marcel podría comentarnos algunos otros desafíos en términos de el trabajo local que se está haciendo con la especie. ¿Estás en mute, Marcel? Sí, creo que tu micrófono está apagado, Marcel. Bueno, mientras Marcel resuelve su problema de micrófono, podré comentar que otros desafíos que tenemos tienen que ver con la actualización de la información para poder continuar con el manejo sostenible. Él había mencionado que cada cierto tiempo hay que renovar el plan de manejo frente a las autoridades. No es un procedimiento fácil para las comunidades y generalmente han requerido cierta ayuda de organizaciones de la sociedad civil. En nuestro caso, WWF ha ocupado un rol de facilitar técnicamente la generación de información para ya en una anterior ocasión poder actualizar el plan de manejo. Vale la pena señalar que estamos hablando de una área protegida que tiene una categoría de área natural de manejo integrado que permite compatibilizar las acciones de conservación con acciones de desarrollo sostenible. Y esta compatibilización no deja de ser desafiante, pero obviamente la generación de información que provenga desde las mismas comunidades y el poder tener condiciones y la generación de capacidades locales para poder producir toda esta información que satisfaga los requerimientos de las autoridades también es un desafío.
Muchísimas gracias. Bueno, creo que Marcel está con algún problemita técnico en el micrófono. Pero bueno, agradecerles a todos por su participación. Nos hemos quedado sin tiempo. Seguramente van a haber más comentarios y más preguntas que podremos responderlas directamente desde nuestras plataformas de Facebook, tanto en Brasil como en Bolivia como en Paraguay. Así que bueno, muchas gracias por su participación a todos y por seguir la transmisión. Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros y esperamos, no sé si alguien más quiere decir algún mensajito final. Bueno, la revista Ciencia Pantanal está para que se la puedan descargar en nuestras páginas web y seguramente vamos a armar algo muy pronto para que podamos seguir charlando de los otros temas y contenido de la revista, ¿no? Bueno, el micrófono está abierto si alguien más quiere dar algún mensajito. Nada más decir que siempre es un gusto trabajar en conjunto. Lo que justamente nos muestra el Pantanal es que se puede trabajar de manera transfronteriza. Ahora, ante los desafíos de los incendios, estamos haciendo algunas acciones en conjunto, pero también en cuestiones como de conservación. Todos formamos parte de un grupo que se llama Observatorio Pantanal, donde también buscamos, a través de las organizaciones de la sociedad civil, lograr, ¿verdad?, la conservación de este territorio que nos une. Muchas gracias, Patricia. Sí, si hay alguien más. Yo quiero agradecer a ustedes por este convite. De parte de Brasil, nossa oficina está muy integrada con los colegas de Bolivia y Paraguay. Serra en la questão del fuego, de áreas protegidas, es todo un complexo de actividad. Entonces, esses momentos são muito importantes para nós poder discutir algo mais amplo. Entonces, agradeço a Alejandra e a Marcelo, que são convidados, e a ustedes de Bolivia y Paraguay. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente a todos. Que tengan una buena jornada, cuídense mucho y seguramente hasta un siguiente webinar. Gracias. Chao, chao.